atrás. Vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en su programa de todos los miércoles, Tetras. Hoy, 25 de junio de 2025. Y nos da mucho gusto volver a encontrarnos con ustedes. Esta es la penúltima ocasión en el semestre en que vamos a estar con ustedes, ¿sí? Después entramos a un periodo vacacional como universidad, aunque estos programas los estamos preparando con anticipación para que en su momento ustedes no pierdan el contacto ni con la universidad ni con este canal de comunicación y podremos seguir platicando con ustedes. Hoy tenemos una visita que de alguna forma ya es parte del grupo de comentaristas que semana con semana tenemos encuentro con ustedes, y él es nuestro amigo Tariq Faisal y es experto justamente en el Medio Oriente, porque él mismo es de la zona, viene de Irak, y tiene un conocimiento muy preciso acerca de la vida en el Medio Oriente, en la zona de Palestina, en la zona de Israel, de Egipto, y por lo mismo forma parte de este equipo de análisis y de conversación con ustedes. Le agradezco también a nuestro amigo Sergio Becerril, que como cada ocasión está aquí presente, atento a todas los acontecimientos para hacer las observaciones pertinentes. Y antes de continuar, quiero saludar a nuestro amigo Tariq Faisal. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Sí. Bienvenido nuevamente, Tariq. Gracias. Y bueno, pues le doy la palabra a nuestro amigo Sergio Becerril para que de alguna manera dirija mediante ciertos cuestionamientos esta entrevista a Tariq. Bueno, buenos días a toda nuestra audiencia. En verdad, Tariq, es un tema demasiado complejo. Algunos dicen que estamos al borde de una tercera guerra mundial, que este conflicto de Israel con Palestina, de Israel y sus ataques sorpresivos a Irán, son el inicio de un conflicto mundial. Y es importante que alguien especializado en este tema nos dé un panorama más certero, y digo más certero porque en realidad el tema es sumamente complejo por su historia, por la entramada que se da entre la política, la religión, las creencias de todo tipo que se presentan en esta zona y que enreda cada vez más el conflicto. Y ahora que vemos que el país más poderoso del mundo está dejando de ser el país más poderoso del mundo, como es Estados Unidos, y que tienen un presidente verdaderamente caótico en su pensamiento, en sus acciones, enreda más el problema, y él cree que todavía puede solucionar y se autoerige como el juez del mundo y el policía del mundo para corregir los errores que se están dando en distintos países por sus propias ambiciones y, repito, por sus propias creencias. Me gustaría que presentáramos en estos momentos este mapa, Emanuel, para ubicar el conflicto que se está dando en la región. En la región. Tariq, si nos puedes explicar esto,
Oriente Medio? Bien, sí, este es Oriente Medio. Al sur de Kuwait, que estaría en el centro se ubica el Golfo Pérsico. Ajá. Y la salida que tiene frente a Dubái es el estrecho de Hormuz. Ajá. Por ahí sale de todo el petróleo, tanto de Irak, de Irán, de Kuwait, de Bahrein, de Qatar. Es una zona petrolera. Sí. Y ahí entran barcos de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, son buques cisternas. Ahí igualmente, tanto en Omán, en Dubái como en Qatar y Bahrein, hay bases militares de las grandes potencias. Ajá. Están las bases de los Estados Unidos de América, de la Unión Inglesa, que es el Reino Unido, y bases también de chinas. Israel, para poder llevar una guerra con Irán, se basa con esa logística para repostar sus aviones, ya que tienen ellos en el aire aviones cisterna. Ujú. Y a su vez, hay que acordarnos que Irán es una potencia en producción de cítricos, en cereales y petrolera. No busca un expansionismo porque tiene un tamaño semejante al de México y al de Arabia Saudita, alrededor de 2.000 millones de kilómetros cuadrados. Podemos ver que en la costa, frente a Chifre, a mano izquierda, está Siria, Líbano, el Estado de Israel y la franja palestina y Cisjordania, que limitan con Egipto y con Jordania. Son países limitantes. A lo largo de estos últimos 30 años se ha llevado una agenda, la que ha sido desarticular el poder para llevar, entre comillas, una democracia, y así vemos cómo cayó el régimen de Libia, no lo alcanzamos a ver, es a un lado de Egipto, con Gaddafi, el régimen de Mubarak en Egipto, el régimen de Hafiz Assad en Siria, el de Chamoun en Líbano, el de Saddam en Irak, y ahora les toca a ellos llevar la democracia a Irán. Pero la democracia entendida como en América. Como los intereses que significa que colocar un gobierno títere y quedarse con las producciones tanto agrícolas como petroleras y de gas de Irán. Y así como dijeron los romanos, al Mediterráneo Mare Nostrum, el Golfo Pérsico va a llamarse el Golfo de América II. ¿Por qué utilizar a Israel en este expansionismo? No solo por el control de esos territorios, sino Israel es clave para los Estados Unidos en su idea de control y de recuperar su imperio mundial. La idea fue, desde su fundación, crear una cabeza de playa. Y desde su fundación ha hecho caso omiso a la ONU, que curiosamente fue la que lo creó. Y ha estado en una labor de zapa, corte, y invadió por completo Palestina y después los colocó en una especie como de guetos. Siguiendo. Perdón Dígame. que te interrumpa, Adelante. Tarik. Y cuando Israel fue fundado o se le asignó un espacio justamente en la zona geográfica que tenemos frente a nuestros ojos, los que están siguiendo el programa por televisión, pero los que no lo siguen por televisión, sino solo por audio, la franja que da justamente al extremo oeste del Mediterráneo. Digo, cuando Israel fue fundada, tenía muy buenas migas con Irán, eran muy buenos amigos, sí. O al menos Irán parecía,
Israel parecía que se colgaba de Irán para poderse ubicar y encontrar buena acogida en la zona. ¿Es cierto? Bueno, era el gobierno de Shah, Mohammed Reza Pahlavi. Así es. En aquel tiempo, rival de la República Iraquí. Ajá. En esos años, era tanto entonces el siguiente aliado de Irán fue Siria. Y el papel de Siria era, vamos a llamar, como alguien que estaba a la expectativa. El asunto es que cuando se funda con la RAU, la República Árabe Unida, tanto Egipto como Siria, vio un peligro. Y Israel balanceaba. Recordemos que el régimen de Irán era un régimen burgués, Sí. un régimen pro los Estados Unidos de América, y que fue derrumbado por una revolución en los años 70. Es ahí que el pueblo de Irán restablece su soberanía, crea una república y desde ese momento se alinea más geopolíticamente con los países de la zona y deja de prestar ayuda a Israel. ¿Qué tipo de potencia es Irán? Pues ha sido a lo largo un imperio. Los tenemos desde el 3000 antes de la era común y ha tenido varias fases de imperio. Llegó un momento en que los persas dominaron todo el Levante y llegaron a tener dominio en Egipto. Persia conquistó en su momento a Egipto, en la época de Darío el Grande. Y a su vez ha tenido rivalidades tanto con la Babilonia, que es lo que hoy es Irak, y con los reinos de lo que es Arabia Saudita. Siempre han tenido una influencia por periodos de vamos a llamar, en que ellos están en el poder y periodos en que la Mesopotamia lo hace. Una rivalización de siglos. Coloquemos que vamos a poner con Israel. Con Israel hay una época en que ellos actúan los liberadores. Después de la destrucción del reino de Salomón, se van deportados hacia Babilonia. E Irán, cuando conquistan los persas, los iraníes, Babilonia, liberan a los israelitas y sus líderes. Bueno, vamos a quitar el mapa para continuar. Ya nos ubicamos geográficamente. Mi pregunta era un poco con jiribilla, dirían en mi barrio, porque desde 1982 Estados Unidos, y utilizando a Israel, consideraban que Irán tenía uranio y estaban preparando bombas atómicas. Así es. Para controlar la zona. Tú dices que Irán no es expansionista, pero ellos, estoy diciendo Israel, un poco empujado por los Estados Unidos, dicen que sí tiene uranio y que están preparándose bélicamente para atacar no solamente a Egipto, no solamente a Libia, controlar sus intereses de expansionismo de los iraníes. ¿Esto es verdad o es parte del discurso, como fue también un discurso contra Irak, para poder llegar la tormenta del desierto y someter a Irak a la voluntad de la zona de Israel y de Norteamérica? Bueno, estamos en un momento en que hay que tener cuidado con muchos de los medios. Ajá. Al estilo del estratega de propaganda de nazi, que era Goebbels, miente, 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 hasta que tu mentira se hace una realidad. Es correcto. Israel posee armas nucleares. Israel. Con ellas amenazó a Saddam Hussein, pero fue detenido por el presidente de Estados Unidos que no hiciese eso, porque geopolíticamente la URSS podría haber tomado una reacción para que ellos no se quedasen con todo el petróleo y con toda la zona.
Recordemos que en aquel tiempo la URSS era una superpotencia. Sí. Y es correcto. Ellos no admiten inspecciones de la ONU, de la Comisión de Energía Atómica, de nadie. Porque sus armas atómicas se encuentran en el sur, en la península a un lado de la península del Sinaí, cerca de Sion-Geber. No es ningún secreto para las grandes potencias que ahí tiene armas nucleares Israel. Entonces, hay ubicación norteamericana en la zona, tienen bases militares. Bases militares y... Hay ubicación de bases militares chinas, hay ubicación de bases militares rusas. Quieren cuidar y proteger la soberanía de Irán, de Irak, o quieren someterlos a través de sus creencias religiosas para ser dominados, controlados, saqueados. Bueno, Pero habrá complicidad de China, Rusia y Norteamérica. ¿Será? mientras les permitan ellos obtener lo que quieren, seguir tomando el petróleo y el gas, pueden tener una manga muy amplia la potencia angloamericana, porque no solamente es Estados Unidos, sino Inglaterra, la que está en guerra con Irán. Recordemos que con la revolución hubo el famoso secuestro de la toma de la embajada de Estados Unidos, donde los estudiantes secuestraron por mucho tiempo y la Unión Americana intentó un rescate y fue un fracaso. Fue en la época de Jimmy Carter. Jimmy Carter. Desde entonces las relaciones con Irán cada vez se han vuelto más fragmentarias. Pero Irán sí ha permitido inspecciones de la ONU, inspecciones de la Comisión Atómica de Energía Nuclear. Sí las ha permitido Irán, lo mismo que lo permitió Irak para demostrar que no tenía, y aún así mintieron. ¿Mintieron? Entonces esto es una mentira Enorme. enorme, que la intención podría ser reactivar la economía norteamericana con esta invasión. Hay esto, mire. Vamos a ver un factor importante. La URSS, bueno, hoy Rusia, la Federación Rusa, nos dice, nosotros estamos construyendo las centrales atómicas, nucleares, en Irán. Es muy importante eso, porque si recordemos cuando fue la rebelión de Afganistán y el problema es que se metieron los rusos, la mayoría de las repúblicas centrales, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, tienen gran cantidad de musulmanes. Y entonces entregarle un arma nuclear a Irán, y que Irán lo tuviese un ayatollah, un líder religioso bélico, como lo fue Khomeini en su momento, les creó un problema. Nada mejor para ellos que estar al borde de esa construcción y checar que efectivamente la energía nuclear que genera Irán sea para usos pacíficos. Por lo tanto, lo que dice Israel y lo que dicen Estados Unidos e Inglaterra es una mentira. A eso le podríamos, es pregunta, no quiero hacer una afirmación indebida, le podríamos sumar un delirio de grandeza de Netanyahu, en el sentido de que Netanyahu tiene en estos momentos la dirección de un país que es Israel y que desde hace 40 años se ha venido colocando de una manera fundamental en el área, en la zona, y en este sentido, digo, Netanyahu parecería que tiene o que cree tener en su poder justamente la dirección de todo el área, y por eso me preguntaba si es posible advertir en él un delirio de grandeza.
Vamos a señalar que el Señor tiene ese delirio, efectivamente. En esos últimos 40 años, Israel y en los últimos 20 se han dedicado a deificar al Estado de Israel. Si usted ve los medios, las redes, va a encontrar muchísimos comentarios de que Israel es el pueblo elegido de Dios. Así es. Israel tiene que acabar con los árabes para que venga el Mesías. Israel nadie lo va a derrotar porque es protegido por Dios. Y ya se ha dedicado, y lo ha dicho Netanyahu descaradamente, que él ha cooptado tanto diputados como políticos de Europa y de la Unión Americana, que les paga, que han seguido sus carreras y han pagado a las iglesias evangélicas de la Unión Americana y de México y América Latina para hacer una especie de unificación entre la religión judía y la cristiana evangelista. Ya han apostado y gastan millones. Y recordemos también que la gran propaganda que es Hollywood, el New York Times, está dirigido también por pro-Israel. Y cambian la opinión pública. Sí, el señor tiene varias demandas en el Tribunal Internacional de tanto de La Haya como de Bélgica, como el cargo es genocida. Y aparte, allá en Israel, tiene cargos de dinero, de fraudes, de enriquecimiento inexplicable y de desvíos de fondo. Tiene un problema, independientemente de los cargos que tiene La Haya como genocida, tiene también los cargos, como vamos a llamarle, como ladrón. Yo separaría a Netanyahu del pueblo de Israel. Claro, es separado. Es separado. Israel tiene gente buena, Ajá. como todas las naciones, gente que se manifiesta, gente que alega, diputados israelíes que han puesto que el gobierno es un asesino, sin embargo son ridiculizados, se les ha sacado a fuerza de las sesiones del Parlamento y han sido apaleados y golpeados y encarcelados por las autoridades israelíes. Sí, sí hay gente buena. Y entonces esa gente buena de Israel está protestando contra Netanyahu. Claro, pero la mayoría son fanáticos. Como podríamos llamar que en la Alemania nazi hubo también gente. Tenemos a generales como Rommel que querían cambiar. Tuvimos. Lo mismo ocurre en Israel. Es algo de las cosas de la historia, ¿no? Un pueblo que sufrió por los nazis, de repente se convierte en una figura similar. Similar, sí. Y es un grupo lleno de tanto de fanáticos y se dedican pues a sacar las escrituras y dicen, y así cualquiera que lea el libro de Éxodo, va a ver que son una serie de guerras de táctica de tierra arrasada. Y llegaban a cada pueblo de la región de arameos, de lo que hoy es Palestina, y se dedicaban a ejecutar, a pasar a cuchillo, por completo, que porque su Dios se lo decía. Hoy es lo mismo. Dicen que van a hacerle lo mismo que tal y que tal pueblo. Y aplauden. Eso de bailan sobre las tumbas de los palestinos, hacen defecan en las mezquitas, o sea, toda una serie de locuras que va en contra de cualquier ética militar, ¿no? Y toda la guerra que hay en Gaza, ya los mismos muertos, se calcula que en estos meses van a morir cerca de 70,000 niños por inanición. Qué barbaridad. No está dejando entrar alimentos ni a la ONU ni a nadie. Y todos los barcos que se acercan son tiroteados o son eliminados. Tenemos grandes activistas como Greta Thunberg, y ella misma también le fue negada la entrada y fue amenazada de muerte. Igual que todo un grupo de gente, al estilo de Greenpeace, también fueron amenazados, apresados y retornados a sus países. Ellos tienen el objetivo primero que se vayan todos los palestinos y reconstruir Gaza con colonos de Europa. Y digo de Europa porque son los que están comprando terrenos y porciones allí en Gaza. No se está buscando el arreglo. Al estar vendiéndose tanto en Nueva York, California, agencias con venta de terrenos,
Eso indica que no hay una negociación, que ya consigan esa tierra suya con el apoyo de Donald Trump. Me gustaría, para identificar un poco a los personajes que están en el área, aunque tú, Tarik, los conoces bien, pero los televidentes, los radioescuchas, no estamos tan familiarizados con esa área. Entonces me gustaría, leer un fragmento que aparece en la columna México S.A. de la jornada del jueves pasado. Esta columna la escribe Carlos Fernández Vega y siempre tiene unos análisis muy precisos de la situación, y dice lo siguiente: en su intento por justificar su más reciente andanada en contra de Irán, el genocida Benjamín Netanyahu, con el clásico tono histérico que lo caracteriza, aseguró que dio la orden de lanzar misiles y drones y desplegar aviones militares para, de forma preventiva, bombardear Teherán y otras ciudades iraníes, porque, según dijo, es inminente que esa nación utilice armas nucleares en contra de Israel, lo que a todas luces es una más de sus inagotables patrañas, pues esta denuncia, léase mentira descarada, la repite como loro desde hace no menos de 4 décadas. Sí. Sí. Bueno, esta es una imagen plástica, gráfica de la personalidad de Netanyahu. Por eso yo hablaba inicialmente de un delirio de grandeza o una incapacidad mental de este hombre. En la misma prensa israelí se cuestiona si él participó con la muerte, con el atentado contra Rabin y Shimon Peres. Sí. Continuando con el texto de Carlos Fernández Vega, dice: distintos medios internacionales han documentado el carácter repetitivo, agresivo y monotemático, siempre con disfraz de mártir por la causa judía, de este detestable personaje, o sea, se refiere a Netanyahu, ¿sí?, quien desde sus distintos cargos políticos, de embajador de Israel ante las Naciones Unidas en 1984 a su actual posición de primer ministro, ha repetido hasta el cansancio su versión sobre la inminente posesión y uso de armas de destrucción masiva por parte de Irán. Y a pesar de que a lo largo de los años se ha demostrado exactamente lo contrario, el gobierno estadounidense en turno convenientemente no deja comprar su laudo. Esto es muy importante lo que estás señalando, Carlos Fernández. Porque aquí sí podemos ahora, Tarik, ver si esto es el presagio de la Tercera Guerra Mundial. Así es. O ya es la Tercera Guerra Mundial. Pero regresamos, vamos a la identificación del programa y regresamos con esto, Tarik. Bueno, regresamos aquí con ustedes nuevamente. Están ustedes en Tetras de los miércoles en la emisora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ahora estamos con nuestro amigo Tarik Faisal. Él es nativo de la región del Medio Oriente. No voy a decir exactamente de dónde, porque más bien ustedes lo van a identificar por sus
orientaciones. Pero en todo caso, él puede darnos precisamente una visión muy acertada, muy actual de la confrontación entre Israel e Irán, porque parecería que eso está abriendo unos horizontes de terror. Algunas personas se atreven a decir que esto ya es haber entrado a la Tercera Guerra Mundial, otros dicen que todavía no, pero sí puede ser la puerta de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo ves esto, Tarik? Bueno, mira, primeramente, lo que está haciendo la Unión Americana con el problema de los mexicanos es identificar que no haya árabes o persas dentro de los estados fronterizos. No solamente la gente te tiene con papeles, sino revisar. En esos momentos significa que se está cuidando las espaldas, porque está apostando a que esta es ya la antesala de un conflicto mucho mayor. Dados los intereses económicos de las potencias, esa es una forma en que ellos quieren evitar que haya ciertos tipos de actos y de sabotajes, células muertas entre comillas o latentes dentro de la Unión Americana, con el pretexto de los inmigrantes mexicanos, porque físicamente un iraní puede aparecer alguien de Jalisco, de Sinaloa, son blancos, bigotones, y entonces no puede distinguir a usted a alguien de Sonora de un iraní. Y pueden haber entrado por la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Podrían. Sí, bueno, y sobre todo ahora que también hay muchos foráneos, quiero decir, fuera de México, que han utilizado a México como puente para pasar a los Estados Unidos. Entonces también ahí hay una dificultad para identificar racial o fenotípicamente. Sí, examen de sangre, para ver de dónde viene, o sea, en los sospechosos, no es la de tú naciste aquí. Hay ya la tecnología para eso. Probablemente naciste con tal y tal lado. Pero hay un factor que tampoco hemos tocado. Recordemos que la familia del Shah de Irán vive asilada en los Estados Unidos. Y los príncipes y la gente rica, la aristocracia de Irán, también vive en los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, ya se han oído varios personajes como el hijo del Shah para ocupar el gobierno de Irán. Y esto. Por otro lado, tenemos dos personas delirantes, tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu, que padecen ciertas formas de megalomanía y tampoco son, vamos a llamarlo, sensibles con el hecho de que haya daños colaterales o que muera la población civil, especialmente los niños. Ya se han quitado la careta y descaradamente ha dicho, por ejemplo, Trump, el problema se soluciona así, que se vayan todos los palestinos a Egipto. Y nosotros vamos a construir, hacer, etcétera, etcétera. Pero de una forma cruel. Porque no puedes, por la Carta de las Naciones Unidas y por los derechos humanos, quitarle a un pueblo su tierra y deportarlo por completo. Y la idea de ellos es hacer eso para quedarse con todos los beneficios económicos que puede obtener del terreno de la Franja de Gaza. Ahora, el expansionismo que han tenido los chinos, porque han ido a muchas naciones, por ejemplo, los europeos no han podido costear algunos planes que tienen los africanos. Y China ha hecho una realidad, como lo ha hecho en Venezuela, como lo está haciendo con el Perú. Está dando préstamos y construye astilleros, les manda barcos, les manda cosas. Y entonces la influencia china es grande. Y un punto que quiero también hablar, la relación de Irán con China es milenaria. La ruta de la seda
siempre ha funcionado por siglos. Y hemos tenido que el mismo Kublai Khan enviaba al Shah de Irán mercancía y Irán la mandaba hacia el Mediterráneo. Eso lo podemos constatar por lo que da testimonio Marco Polo, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y podemos ver que la amistad tanto de Irán como de China, pues continúa. No importando la situación de gobierno que tengan ambos estados, la amistad sigue comercial. Y para China le sería lesivo que llegara la Unión Americana a Israel y colocaran un títere en su lugar, porque perdería China los principales productos, ya no tanto el petróleo, agrícolas. Porque la alimentación de parte de la población de China, que es enorme, es un gigante, un coloso, país más poblado del mundo, también depende mucho del arroz, del trigo y de los cítricos de Irán. Para ellos sería, pues también tenemos la agricultura como un medio de control. Y más que estas empresas quieren colocar esas famosas semillas, ¿no?, de Monsanto y compañía, donde no se puede guardar, sino cada vez que siembres tienes que volver semillas. Entonces, Tarik, la amenaza es mundial, Sí. pero el conflicto es regional. Bien, mire, podemos colocar, por ejemplo, hubo un bombardeo hacia la base americana en Qatar. Y el gobierno catarí dijo que se reservaba la forma y la manera de responderle a Irán. No lo vieron como un ataque a una base americana, lo vieron el gobierno de Qatar como un ataque a Qatar. Que hay que aclarar que no lo es, porque ningún punto de la población de civil de Qatar, la ciudad, pueblo, fue golpeado por los misiles iraníes. Exclusivamente la base norteamericana de Qatar. Ahí vemos el control que tiene la Unión Americana sobre el gobierno de Qatar. Lo mismo ocurre en Jordania, lamentablemente. En el momento que Irán le responde a Israel, Jordania también se dedicó a derribar misiles de Irán, con el pretexto de que estaban pasando por su espacio aéreo. Entonces vemos una fragmentación en la zona. Lamentablemente vemos a los países árabes desperdigados, ¿sí?, contrario a la voluntad de sus pueblos. Pero porque esa es los la idea, pueblos, ¿no? ¿sí?, los pueblos están en contra del genocidio de Gaza y reclaman, pero los gobiernos están sostenidos. Las policías y los ejércitos de esos países han estado reforzando. Inclusive han ocupado las leyes Mordaza, donde tú no puedes hacer una manifestación enorme en Jordania, porque le ven como un atentado hacia la Casa Real. Ellos hacen declaraciones tibias. La guerra sí sería grande porque tendría aliados Irán. Inclusive se ha hablado de la entrada del Pakistán, que sí posee armas nucleares y que es una nación hermana de Irán. Los Estados Unidos consideran a Irán como un blanco fácil. Sí lo es, porque no tiene armas nucleares y no tiene la gran cantidad de barcos de marina, de submarinos. Es un blanco fácil. Sí, sí lo es. Por eso Israel se atrevió a atacar a Irán. Es el bravucón del barrio, ¿no? Dice que sí y esto, pero la verdad no se puede defender solo Israel. Por eso mismo tiene que entrar Estados Unidos. Israel es una colonia de Estados Unidos de Occidente. Ataca a Irán y con ese ataque Trump señala que hay una tregua. Ahora es una tregua de 12 días. ¿Es verdad eso o es una estrategia para buscar otro tipo de control de Irán y satisfacer los delirios de Netanyahu? Bueno, aquí yo considero esta tregua que es para negociar con China, con Rusia
y con parte de lo que es la Unión Europea. La justificación. Dan los posibles escenarios. Sí, no con Irán. No, es con los de afuera. Sí, con los de afuera. ¿Por qué? Pues si damos el golpe de mano aquí, ellos ya están decididos a acabar con el gobierno de Irán. O sea, no les interesa la paz. Están viendo en qué momento dar un golpe de mano con las negociaciones, como ya se demostró, que fingió no saber nada Donald Trump, cuando toda la logística de satélites y de bases militares se las han prestado el primer ministro de Inglaterra y Donald Trump, aún sin permiso del Congreso de la Unión Americana. ¿Cómo podríamos interpretar el desarrollo tecnológico de China que supera, por lo menos en discurso, supera la tecnología norteamericana e hizo una demostración del control de la tecnología de los Estados Unidos, bloqueando todos sus sistemas de información? ¿Esto es real o es otro mito más, otra mentira más para atizar el fuego al conflicto? Bien, sí hay la capacidad tecnológica para De China. hacer eso, de China. El temor ahorita en esos días de tregua sea que equipen a Irán con misiles hipersónicos a nivel Mach 10. China. China, efectivamente, y la Federación Rusa. Porque, Que jugarían que sería como jugar los bolos, ¿no? porque en estos momentos Netanyahu se siente victorioso, pero Irán también se sienten victoriosos, porque Israel fue atacado, Tel Aviv, y sufrió muchas bajas y sufrió muchos destrozos en sus obras, en su construcción estratégica. Entonces, el conflicto puede reactivarse en una... se están rearmando, podríamos decir, se están nuevamente reposicionando bélicamente para desencadenar ese control ahora sí sobre un blanco fácil que es Irán. Por eso yo te preguntaba, ¿qué tipo de potencia es Irán? Y ese tipo de potencia está sostenida bélicamente por China y está sostenida bélicamente por Rusia. No está sostenida por el desarrollo científico que dicen tener. Y tecnológico. Y tecnológico. ¿Verdad? ¿Es así? Efectivamente es así. Y entonces Israel, al igual que Irán, tienen sus padrinos. Porque aunque habla de mucho desarrollo tecnológico, que el mejor ejército del mundo, lo cierto es que es limitada, es muy pequeña la cantidad de soldados que tiene Israel. Sí. Si intentara una invasión, vamos a suponer, para Irán, no dejaría desprotegido Israel. No tendría soldados ni para cuidar las puertas. Perdón, pero la ventaja ahí para Israel Es que es Estados Unidos. es que en realidad su protector es los Estados Unidos, ¿no? Claro, es quien tiene los barcos, las armas, quien tiene el sistema del paraguas de hierro, todos los misiles Patriot y todo lo que hay, es Estados Unidos. La respuesta no es que Israel contesta, no. Contesta las bases norteamericanas que están dentro de Israel. Claro. ¿Cómo se llama el Shah de Irán? Mohamed Reza Pahlavi. Le dice a Trump y a los Estados Unidos, ¿cómo se atreve a querer poner orden fuera de Estados Unidos si no es capaz de tener orden en su propia casa? Esto es considerado como una provocación y en esos momentos Trump decide atacar a Irán en el nombre de Israel. Aquí hay otra cosa, ¿no? ¿Otra mentira más? Otra mentira más y otra mentira más de que se han encontrado cerca de Austin, Texas, alfombrillas y coranes. ¿Eso qué significa? Que ya han llegado infiltrados de Irán. Pero no creo que ningún infiltrado deje una alfombrilla y un Corán. Para ser más que obvio. Así como ese pasaporte
que soportó los cientos de grados y se halló cerca de las Torres Gemelas, ¿no? Con un pasaporte saudita, ¿no? O sea, son cosas que aún son un misterio, ¿no? Pero son mentiras, porque la mentira de Irak cayó por su propio peso. Y la mentira de Siria también. Y la mentira de Siria. Entonces, esta mentira de Irán, me parece que hay otra intención más de fondo. ¿Sabes tú algo? ¿Te aventurarías a dar una hipótesis sobre qué es lo que está pretendiendo en estos momentos la sensible caída de un imperio norteamericano frente al mundo? Ya está más que evidente que Estados Unidos es un invasor, que Estados Unidos es un depredador de la naturaleza de los otros países y vive de ellos por sus invasiones, y ya no puede controlar a su propio país, a su propio pueblo. Bueno, se están usando muchas armas, no solamente de fuego, sino también ideológicas. Estados Unidos en estos momentos se sostiene por los grandes capitales que tiene. La iniciativa privada sostiene a Trump. ¿De dónde son esos grandes capitales? Europeos, árabes, No, israelíes. fundamentalmente israelíes. Sí, sí. Así es. Sí. La Casa Real Saudita tiene sus inversiones en bancos de Israel. Sí. Es curioso todo ese trastocamiento y superposición de ideas, ¿no? Pero ¿por qué en su debilidad atacan? Eso es lo que me... Para reactivar la economía. Él dijo, voy a hacer un gran Estados Unidos. Los errores que tuvo económicos, de poner insumos de los carros, etcétera, ahora los quiere compensar con una reactivación de la industria militar. Él está apostando a la guerra. Y sí, esas son las antesalas de un conflicto mayor. Yo no he visto desplazamiento, o por lo menos no tenemos esa información, desplazamiento del ejército chino a Irán. No, todo es secreto. Todo es secreto. No tenemos en estos momentos una reacción de Rusia y desplazamiento del ejército a Irán. Están empantanados en Ucrania. Y por otro lado siguen teniendo su base en Tartus, en Siria. Ahí está parte de la marina rusa. Están bien posicionados para cualquier momento. Y están cuidando también en Venezuela, China y Rusia. ¿Sí? Pero todo es, vamos a llamarlo entre comillas, secreto. Los movimientos que ellos están haciendo, porque tienen y ahora sí, en varios lados del mundo, bases. Sabemos lo que implica y significa una guerra mundial. Sí. Y entonces entraríamos en una tremenda, terrible recesión económica, hambrunas, migración sin control, y esto crearía y generaría un caos. ¿Quiénes podrían reordenar nuevamente al mundo? Pues las mismas grandes potencias. Las mismas grandes potencias. Y el vencedor de la contienda. ¿Están haciendo una revolución, una guerra para dejar las cosas como están, Tarik? Sí. El mismo control exacerbado de estos países. Sí. Yo pensé que el imperio norteamericano iba a desaparecer del mapa. Pues estamos en esa víspera. Se va a reorganizar. Pero me estás diciendo que se va a reorganizar y va a quedar como imperio, ¿no? No como imperio. No. Va a acabar, se va a debilitar. Entonces va a haber otra forma de hacer la economía. ¿Quién lo sustituya? Sí, eso es lo que se está buscando. Es que hemos hablado de una trilogía, un dominio de China, Rusia y Estados Unidos, y me dicen que ellos van a quedar nuevamente en esta, cuando hay una... ecuación difícil, ¿no? Una ecuación muy difícil. Sí, así es. Porque Corea tiene algo que decir. Bueno, ellos dicen, si me atacan a mí, yo destruyo el Japón. Japón tiene algo que decir. Y así es.
Sí. Y el Japón también está pidiendo armas. Sí, no nos van a dejar que nos Alemania despedacen. tiene algo que decir. Bueno, en Alemania tiene el asunto del holocausto, ¿no? Sigue siendo la potencia más importante de Europa. Pero también hay grupos que ya están en contra, ya que se termine el pago. Bueno, Sí. muy bien, despidámonos, Gonzalo. Pues sí, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero los esperamos aquí por las mismas líneas de comunicación dentro de 15 días y mientras los invitamos para dentro de una semana a ir a oír a nuestros compañeros de Tetras, Ángel Valderas Puga y Rocío Méndez, que van a continuar haciendo los análisis que corresponden. Que pasen muy buenos días y le agradecemos a Tarik su asistencia. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.